Hola, soy Jesús Molina y cada martes a eso de las 12 del mediodía y también a las 6 de la tarde os espero en Mente Sana, un oasis de esperanza para sentirnos bien con nosotros mismos. Bueno, pues nos vamos con el espacio Mente Sana y saludamos a nuestro compañero y psicólogo Jesús Molina. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes ya. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Más adaptado ya poquito a poco al programa ya. Al medio, ¿no? A este medio, bueno, concretamente. Y muy bien, muy bien. Yo creo que el tema de hoy va a ser interesante y aunque lo he comprimido lo máximo posible, pero creo que vamos a hacer un programa bastante bueno. Claro, lo anunciábamos la semana pasada, tú también a través de Facebook, que nos lo colgaste en el muro de Ahora Radio. Sí. Aquí vamos a hablar de los sueños, un tema muy interesante. Pues sí. Hay mucho tema en el tema de los sueños. Valga la redundancia. Bueno, pues vamos a empezar, venga, si te parece. Venga, vámonos. Aquel día dejé de ser un reflejo de mis escasos triunfos pasados y empecé a ser mi propia luz tenue de este presente. Aprendí que de nada sirve ser luz si no vas a iluminar el camino de los demás. Aquel día decidí cambiar tantas cosas. Aquel día aprendí que los sueños son solamente para hacerse realidad. Desde aquel día ya no duermo para descansar, ahora simplemente duermo para soñar. El amor es una filosofía de vida, de Walt Disney. Bueno, pues comenzamos. Muy bonita frase. Dormir para soñar. Dormir para soñar. En vez de dormir para descansar, dormir para soñar. Porque además en los sueños tenemos la historia de nuestra vida y nuestro futuro también. Porque los sueños siempre nos enseñan algo. Pues simplemente soñar es pensar de nuestras cosas en un estado de conciencia diferente. Dormimos y nuestro estado de conciencia se relaja nuestra actividad mental, se relaja nuestros oídos, se relaja todo lo que es nuestros 5 sentidos y comenzamos a soñar. Una de las fases del sueño es la onírica, que es la que llamamos REM, por aquello de Rapid Eye Moment, que son los movimientos rápidos de los ojos. Y los sueños pues nos traen una herencia arcaica, que puede ser incluso, los niños vienen ya con esa herencia arcaica que viene de sus antepasados, digamos que viene incluso hasta en nuestro ADN, ¿no? El sueño concretamente, pues depende también de la cultura de cada país y de la idiosincrasia de la zona o de las creencias, pues los sueños pueden cambiar muchísimo. Porque un sueño puede ser motivado, por ejemplo, cuando soñamos con pan, para los cristianos puede significar el cuerpo de Cristo y para otros sitios donde están pasando hambre es un alimento vital. Así que, por tanto, se diferencia mucho en los sueños la cultura también. Lo llevamos dentro de nuestra mente, de nuestro subconsciente. Por ejemplo, hay sueños donde hablamos de ratas, por ejemplo, o hablamos de arañas, y aquí, por ejemplo, pues lo tenemos como un roedor que es dañino, que nos repugna y sin embargo en la India y en China la rata es considerada todo lo contrario, es un símbolo de sabiduría y de hecho el horóscopo chino, las ratas es considerado un signo de buen presagio incluso, ¿no? Después, si nos remontamos, por ejemplo, a Jung, que habla del inconsciente colectivo, nos habla de la historia de la humanidad, el presente y puede incluir eventos futuros también, teniendo en cuenta de que el tiempo es relativo. El futuro cronológico no existe en el universo. Según la teoría de la relatividad, nos mantienen capturados en una dimensión espaciotemporal. A veces soñamos con personas fallecidas también, que nos proporcionan una información que necesitamos, como la búsqueda de algún documento o algo que nos quieren decir, que se ha quedado ahí en el aire. También podemos soñar con que se muere alguien, por ejemplo, de nuestros familiares. Normalmente la tradición se suele decir, las ha alargado la vida. En realidad es que lo queremos tanto a esa persona que cuando soñamos que va a fallecer es porque no queremos perderlo de vista con nosotros mismos, ¿no? A nosotros, con nosotros. Después hay otro sueño también que se anticipa, digamos, que es un sueño como premonitorio, que después te llama un amigo o alguien muy allegado a ti y te comenta una noticia y tú dices, ay, pero si yo eso lo he soñado ayer, ¿no? De hecho, entre los gemelos, por ejemplo, se repite mucho este caso, de estar sincronizado incluso en los sueños, no solamente en el estado consciente, sino también en el estado inconsciente. Se repiten los mismos sueños en algunos casos de gemelos, según estudios que se hacen sobre esto.
Bueno, pues podemos hablar también de Freud. Freud es uno de los precursores de la simbiología de los sueños, pero a mi humilde opinión, Freud lo destacaba mucho todo con el tema sexual, más que con el tema... Y sin embargo, Jung, que compartió el criterio en algunas cosas con Freud, sostenía que el sueño era simbólico y era una censura necesaria para el buen dormir. Por el contrario, se consideraba que una pesadilla era todo lo contrario. Los sueños también podemos decir que se manifiestan a través de símbolos, porque nuestro subconsciente los censura. Entonces nos envían unos tipos de sueños con símbolos para que nosotros lo analicemos. También es verdad que el sueño no se suele repetir mucho, el mismo sueño, y que cuando se repite en exceso el sueño, podemos decir que es que nuestro consciente no está haciendo caso a nuestro subconsciente. Si se repite el sueño quiere decir que no nos enteramos. Es como cuando hablamos con alguien y si no nos escucha, le volvemos a repetir una y otra vez hasta que nos ha escuchado y se ha enterado de lo que le estamos diciendo. Con lo cual, nuestro inconsciente, nuestro subconsciente, nos está manifestando a través del sueño el que tenemos que hacer algo, realizar algo que no estamos haciendo bien, ¿no? Es un tema que no suele repetirse mucho, pero en las personas que se repite es que le está diciendo a su subconsciente que tiene que aprender alguna lección. En los sueños, en la tradición china, por ejemplo, hablan del yin y el yang. Los sueños lo dividen en dos partes. El yin, que digamos que es cuando se sueña con temas de agua y todo eso, y el yang, que es la parte del fuego, que es todo lo contrario. Cuando los sueños, entre el yin y el yang se cruzan entre los dos, normalmente hay un conflicto interno, según la tradición china, ¿no? También es verdad que los egipcios ya hablaban de los sueños hace más de 2000 años y que se han encontrado incluso jeroglíficos de muchísimas maneras de interpretar los sueños. De hecho, en la Biblia y en alguna película hemos visto a personas como aquello de las vacas, el sueño de las vacas flacas, que lo interpretaron como que iba a haber una escasez de alimentos en Egipto y que tenían que acaparar mucho alimento porque iban a pasar hambre, ¿no? Y el grano y todo eso. También en la Biblia podemos hablar del sueño de Jonás, el sueño de José, el padre putativo, con perdón, que no es que sea PP, por eso de ahí viene el sinónimo este que decimos a los José Pepe, porque significa padre putativo, pero no es porque sea la palabra malsonante, sino porque era el marido de María y según la Biblia pues no era el padre de Jesús, ¿no? Exacto. Entonces José se le apareció un ángel en sueño y le dijo que iba a ocurrir lo de la matanza aquella de los niños, ¿no? De los niños de Herodes, sí, que se iba a cargar a todos los niños nacidos por aquello de los magos de Oriente que vinieron o los magos, yo diría más bien los alquimistas de Oriente, ¿no? Que vinieron a adorar a ese Jesús que iba a ser un maestro. Entonces huyó a Egipto gracias al sueño. A través de la historia ha habido muchísimos sueños de famosos. Por ejemplo, Robert Louis Stevenson, el que escribió el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, su argumento partió desde un sueño. El compositor Richard Wagner concibió el sueño en la obra de El oro del Rin. Pues se hallaba semidormido en el murmullo de un pantano, de un pantano especie de lago, escuchando el agua, pues compuso la melodía, que el acorde que le sonaba a él del arroyo era el acorde de mi bemol mayor, que bueno, yo no entiendo mucho de música, porque de hecho mi abuela era profesora de piano y decía que yo tenía un oído enfrente del otro, que yo no podía aprender piano, eso estaba claro. Después otro famoso también, Alberto Durero, pintó algunos de sus sueños, especialmente de sus peores pesadillas en sus cuadros. Mendeley, que ya es conocido por la tabla periódica, al despertarse, al ver de un sueño que vio unas filas y unas columnas, fue cuando creó la tabla periódica. Mark Shelley tuvo un sueño extraordinario, muy impactante, la tertulia de Lord Byron, después de una tertulia con Lord Byron, en el cual soñó con Frankenstein.
y fue la escritora de Frankenstein, gracias a un sueño también. Mendel, las leyes de el creador de la herencia genética, de las leyes de Mendel, conocidas por las leyes de Mendel, soñó que un campo de tréboles en flor, de muchos colores, pero las flores estaban clasificadas en un orden determinado, y de ahí sacó la teoría suya de las leyes de Mendel, ¿no?, de la herencia genética. Albert Einstein, por ejemplo, la teoría de la relatividad, pues soñó que viajaba en el espacio cabalgado por un rayo. Y John Lennon compuso Imagine después de tener un sueño. Y Paul McCartney también tuvo un sueño, que además lo reconoció en un programa de televisión de la CNN, en que la melodía de Yesterday la había escuchado en un sueño, como si no fuera suya, era como si alguien se la hubiera dictado. El famoso Gengis Khan planificaba las batallas mediante los sueños. Juana de Arco, conocida Juana de Arco, que decía que estaba loca y que estaba embrujada, pues ella sostenía de que tenía que salvar a Francia, y todo eso porque le hablaban en sueños. Después la consideraron santa, pero tú sabes que en aquella época o te quemaban en la hoguera o te consideraban santa. De hecho, la quemaron en la hoguera. De hecho, la quemaron en la hoguera, efectivamente, porque además decían que estaba loca, que estaba embrujada. Y un sueño muy curioso es de un niño que se llamaba Ricky McDowell, que agonizaba de leucemia en un hospital, y cayendo en estado comatoso, cuando despertó de ese coma, afirmó que Kennedy había muerto. Y él no podía saberlo porque había muerto el día anterior y llevaba varios días en coma. Durante su coma. La había recibido como si hubiera sido en el sueño, después de un coma profundo. Dante Alighieri, en la Divina Comedia, pues parte de un manuscrito, parte de un sueño, y incluso la Divina Comedia llegó a perderla. Entonces, cuando su hijo quiso reeditar la Divina Comedia, pues no la encontraba, y mediante un sueño, según parece, su padre les reveló dónde estaba la obra original. Curioso. Podríamos hablar de los colores, pero si nos vamos a los colores, porque cada sueño normalmente soñamos en blanco y negro, aunque nos parezca una... cuando nos destacan algún color en específico es porque el color nos quiere decir algo. Si nos da tiempo al final podremos hablar un poquito de los colores, porque ya te digo que aquí hay mucho tema. Mucha tela. He seleccionado, algunos sueños más comunes de los que solemos tener, ¿no? Los sueños con volar, por ejemplo, que es un sueño de lo más común, nos predica siempre buenos augurios. Asociarse a la idea de libertad, destacar, inspiración y afán de superación. De todas maneras, tú eres siempre el mejor intérprete de tus sueños, porque depende de cómo hayas vivido ese día, interpretarás los sueños de una manera o de otra, según las vivencias que hayas tenido sobre la marcha, ¿no? El soñar con una escoba, por ejemplo, pues puede decir que eres una bruja, pero no, es broma. El soñar con una bruja frecuentemente es personas que tienen las ideas muy claras, no es nada de brujería. Y también un sueño que lo hemos visto en películas, sobre todo en películas de Disney, que es soñar que vas volando con una persona al lado, normalmente del sexo opuesto. El caso de Peter Pan, por ejemplo, pues es señal de que a esa persona le tiene cierto apego. Yo no la dejaría escapar, de todas maneras. Hemos hablado antes también de los sueños más simbólicos, los que nos producen un poco de espanto, ¿no? Como las arañas, que nos repugnan un poco. Pues sin embargo la araña es un símbolo de paciencia. Si nos damos cuenta, la araña teje y teje y teje con mucha paciencia hasta que llega a su presa. Con lo cual, aquí la araña es como, bueno, incluso los niños pequeños es una pesadilla cuando suelen soñar con arañas. Y sin embargo, en los lugares, por ejemplo en la India, en Oriente, en China, hablan de la araña como que acaba con muchos de los bichos de las plagas, con lo cual es una ayuda para ellos, ¿no? Bueno, cada cosa es según el punto de mira que tengas, es, ¿no? Que depende, exactamente, depende de la idiosincrasia de cada zona. Se puede interpretar de una manera o de otra. Hemos hablado antes de las ratas, que aquí no queremos ratas, y sin embargo allí es un símbolo de sabiduría, ¿no?
En los niños, de todas maneras, la araña, repito, suele ser sueño de pesadilla, ¿no? A no ser que sueñen con Spiderman, bueno, que claro. ya es un sueño más de cómic, ¿no? Y un sueño también que se repite bastante, que es el sueño de la muerte. Hemos hablado un poco antes, en síntesis, cuando soñamos, de todas maneras, un sueño angustioso y con un despertar molesto, porque nos sentimos mal porque hemos visto fallecer a alguien o sobre todo un familiar querido, ¿no? Pues como vuelvo a repetir, es un sueño que a esa persona le tenemos mucho apego. Y lo tradicional, lo popular, los vox populi dicen que es que le alarga la vida, efectivamente, pero es por el apego que tiene. Normalmente no suelen ser los sueños de muerte, no suelen ser sueños que traigan mal augurio, todo lo contrario. Un poco miedo a perder, ¿no? Sí, miedo a perder a ese ser querido. Sin embargo, hay un tipo de sueño que es relacionado con la muerte, que es cuando soñamos que morimos solos. Y cuando morimos solos es el miedo que tenemos a la soledad y a estar solos en ciertos momentos. Con lo cual, el sueño de la muerte normalmente suele ser un sueño premonitorio bueno, porque alargamos la vida de esa persona y demostramos el afecto que tenemos con esa persona, salvo el caso de que cuando soñamos que morimos solos es por el miedo a esa soledad, ¿no? El sueño de embarazadas, por ejemplo, el sueño de dar a luz, que normalmente, claro, los hombres no tienen este tipo de sueños, no. Evidentemente. O no lo sé, de momento no lo sé, a lo mejor. Yo no lo he tenido, yo tampoco lo he tenido nunca. Entonces... A lo mejor hay alguien por ahí que dice que ha soñado ser mujer y te ha tenido... Igual puede ser otra vida, que es otra cosa que no me ha... En los sueños también podemos hablar de que pueden ser experiencias de otras vidas también, ¿eh? Incluso experiencias de un futuro, ¿eh? Ojo. Cuidado, Jung hablaba de que podía ser experiencias de futuro, porque el tiempo no existe en el universo. Está todo... Y podemos pensar en soñar en el futuro. De hecho, hay sueños premonitorios. Eso es curioso. Y eso me imagino yo que la audiencia de la radio también se lo estará dándole vueltas a la cabeza. En los sueños tampoco existe el tiempo. No. Para nada. Es que es raro porque parece a lo mejor que el sueño avanza con mucha velocidad o pasan... Hay sueños en los que pasa el tiempo, ¿no? Pasan días, incluso semanas. Y seguimos en el mismo sueño, pero no ha pasado realmente dentro del sueño casi nada de tiempo. Entonces, como que medir el tiempo en los sueños es muy relativo y muy difícil, ¿no? Totalmente relativo. Lo que nos parece una fracción de segundo en un sueño puede durar un montón de tiempo, horas. Claro. Y sin embargo, siempre soñamos, aunque no lo recordemos. Yo recomendaría que para recordar los sueños y estudiar un poquito los sueños, que nos acostemos siempre con una libretita y un bolígrafo para no tener la pereza de levantarte de noche y apuntar el sueño. Yo hace poco tiempo me desperté de un sueño y siempre tengo una libretita a mano y apunté el sueño. El sueño, desde luego, eran colores, fue muy significativo, ya lo contaré en otro momento, porque había dos colores básicos, el blanco y el color morado. Los demás lo veía casi todo blanco y negro, porque, como he dicho antes, casi siempre se sueña en blanco y negro, salvo cuando te destacan los colores, que son muy significativos en los sueños. Vale. Bueno, casi nos quedamos sin tiempo, con lo que si tienes algo para bueno, rematar. Pues tenía muchos más detalles para concluir, ¿no? Serán temas que volveremos a tocar. Lo tocaremos más adelante, porque hay sueño de estar desnudo, que es un sueño muy representativo. Lo de la rata, con una pincelada nada más. Mira, bueno, sí, lo de la rata, pero quiero que hagas una pincelada rápida también de estar desnudo. El estar desnudo, pues aunque parezca que es un símbolo sexual, todo lo contrario. El soñar con la desnudez es cuando depende cómo te encuentres. Si te encuentras incómodo o avergonzado, suele originarse en personas que se dejan influenciar por los demás. Y entonces es como si tú taparas las vergüenzas que hablábamos en el otro programa, ¿no? Sí. Y cuando tú te encuentras bien, es que estás bien, desnudo, es que estás bien contigo mismo. Ajá. Simplemente eso, pero no tiene ninguna connotación sexual. Nada, ¿no? ¿Y lo de la rata, rápidamente? Lo de la rata es que nos corroe algo en nuestra... Digamos aquí en Oriente, ¿eh? En Occidente. En Occidente. En Oriente es todo lo contrario. Pero aquí en Occidente normalmente es que nos corroe algo. Algo nos quiere... Algo tenemos que cambiar en nuestra vida. Bueno, pues eso, nos quedamos sin tiempo, como siempre nos pasa. Sí, es que poquito tiempo. De todas maneras, quería es concluir... intenso, ¿eh? Es intenso. Sí, concluir solamente, ya con esto nos despedimos, si te parece. Estamos bien de tiempo, ¿no? Lo cierto es que los sueños nos ayudan a saber más y a conocernos mejor. Solo una cosa hace que un sueño sea imposible: el miedo a fracasar.
Y siempre hay un sueño por el que luchar. No te olvides. Siempre adelante. No te rindas jamás. Muy bonito. Por cierto, nos ha dejado Jesús Molina un olor increíble en los estudios porque se ha traído estas varitas de incienso, que no sé qué varitas son, qué olor tienen. Jesús. Pues son de champa. De champa. Sí. Es que es espectacular, ¿eh? Son de Está champa. impregnada la radio ahora mismo de ese olor relajante y suave. Es relajante y la velita también que nos ayuda, nos guía. Claro. Jesús Molina, hasta el martes. Hasta el martes. Hola, soy Jesús Molina y cada martes a eso de las 12 del mediodía y también a las 6 de la tarde os espero en Mente Sana, un oasis de esperanza para sentirnos bien con nosotros mismos.